Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque como ya sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Nos encuentras en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también en las aplicaciones para podcast, así que tú escoges cuál de estas plataformas te gusta más para escucharnos. Y lo más importante, siempre lo digo, lo verás en pantalla en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que te asegures que cuando se publiquen nuestros episodios te aparezcan en tu página personal y de esta manera no te pierdes ninguno de nuestros programas. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo enfrentar desde la fe un diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad terminal o crónica. Y para hablar sobre este tema me acompaña Maribel Cruz Roldán, quien es sobreviviente de cáncer de mama y está aquí conmigo. Gracias, Maribel. Gracias por invitarme. Para compartir conmigo y contigo su experiencia de vida, su experiencia de fe y cómo ella enfrentó y superó, porque está aquí para contarlo, así que damos gracias a Dios por eso, ese diagnóstico de cáncer tan serio que recibió hace más o menos 5 años atrás, Maribel. Bueno, fui diagnosticada en el 2009. Ya hace 5 años cumplí, como por decirlo de esa manera, cuando ya te dicen que está en remisión, que eres sobreviviente verdaderamente. Ok, o sea que hace 10 años atrás estamos hablando del diagnóstico. Maribel, cuéntanos cómo fue esa reacción inicial ante una noticia de esta calibre. Es terrible porque, sobre todo, si tú vienes de una familia que pues relativamente saludables. Yo tengo una mamá que parte, ¿verdad? Ya mismo te puedo contar un poquito, pero tiene 85 años y está muy bien. Como Coco, como diríamos por ahí. Y pues en mi caso también era relativamente saludable, pues uno va a los médicos como siempre, ¿verdad? Hace sus chequeos regulares, pero nada más allá. Así que tú lo menos que esperas es que en un momento te digan sí. Pero antes de que te lo digan, yo me había hecho un autoexamen. Y haciéndome el autoexamen, encontré algo que como que me molestó, de hecho. Y yo había ¿Se te dolió? Sí, me dolió. Yo había escuchado personas que decían, no, porque el cáncer no duele, porque la verdad es que uno escucha tanta cosa. Y encontré como una pelotita y yo decía, y me molestaba. Pero que un ácido, qué sé yo, pueden ser tantas y tantas cosas. Nada, que uno lo dejó pasar un ratito. Fue en Navidad, de hecho, que me pasó en esta época, y en enero pues voy al médico ya por hacerse, ¿verdad? No sé los que te escuchan, pero en muchas ocasiones uno deja pues para enero, comenzando el año, déjame hacerme el tune-up, ir a hacer todos los médicos y todas las citas, y en una de las citas pues entonces me dijeron, hay que hacerte una mamografía. Y entonces en la mamografía que me tocaba, pues ahí salió y era estadio 3. Eso quiere decir que estaba bastante avanzado, ¿no? Correcto. ¿Y cómo reacciona cuando te dicen tienes cáncer y es estadio 3? ¿Cuál es tu reacción inicial respecto a tu relación con Dios? Porque eres una persona creyente. Eras una persona creyente en el momento del diagnóstico. Así es. Gracias a Dios. Así que cuando te diagnostican y te dicen tienes cáncer, ¿te dio coraje con Dios? ¿Le reclamaste? ¿Por qué a ti? Tal vez eso no pasa en el primer minuto, ni el primer día, ni tal vez la primera semana. Puede llegar un momento en que sí. Y en mi caso, no te podría decir que le reclamé porque a mí, pero sí hubo un encuentro cercano. Fue preguntas y respuestas. ¿Y sentiste coraje? Diríamoslo así, ¿sentiste abandono? Sientes abandono. Y todo tiene una razón y tiene una raíz. Mi papá, yo nunca tuve a mi papá sano. Mi papá era pues esquizofrénico, por lo tanto yo tenía ausencia de papá. Cuando yo me convierto al Señor y recibo a Jesucristo como mi Salvador, el Señor viene a ser mi Padre. Así que comienza la duda y la preguntadera, porque soy preguntona. Ok, ¿y ahora cómo es que yo voy a enfrentar esto? Y había pasado algo anterior, y otra cosa que había sucedido era
un divorcio muy difícil para mí. Así que llevaba el divorcio a cuestas y luego el cáncer. Que pues parte, ¿verdad?, de lo que hablo en mi testimonio es que entiendo que ¿verdad?, una cosa pudo haber traído a la otra. Claro. Y hay estudios que así lo dicen. Así que era como este primer golpe y luego el segundo golpe y era, ok, ¿y qué es lo próximo? Y hay un momento en que sí, que tu fe es probada. Y la misma palabra te lo dice. ¿Y cómo que tu fe va a ser probada. ¿Y cómo se persevera en la fe en medio de esa dificultad, en medio de ese sufrimiento, incluso de esa angustia de no saber si vas a ser sana o no vas a ser sana? Mira, Joan, ¿Cómo se persevera? El primer momento, para contestarte lo que me preguntaste ahorita, el primer momento a ti se te nubla todo. Es como, ¿qué se supone que yo voy a hacer en los próximos 5 minutos con este diagnóstico? ¿A dónde voy? ¿A quién se lo digo? O sea, es tú saliendo con tus mamografías, las personas que te están atendiendo mirándote con cara de, ella salió positivo, y te empiezan a dar referidos, y tú dices, y te montas en el carro y tú dices, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién se lo digo? En mi caso, habíamos perdido también a una tía que era muy especial para nosotros. Yo dije, yo no se lo puedo decir a mi mamá, yo no se lo puedo decir a mi hermana. Recorrí corriendo a la familia de la fe. Gracias que yo tenía esa familia de la fe, a mis pastores, a mis hermanos, y esos fueron los primeros que lo supieron, y comenzó la oración. ¿Cómo tú puedes manejar esto teniendo la fe? No hay de otra. No hay de otra. Tú necesitas ir delante de la presencia del Señor, llorar, que hay un momento de quebranto y decir, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdame a lo próximo. ¿Y qué es lo próximo? Tan sencillo como a lo mejor tenías que regresar al trabajo. Así de sencillo. Continuar la vida en el día a día. Exacto. Y que la gente no te viera llorar. Y entonces por la noche y te tocas y entonces lo que antes a lo mejor te dolía un poquito, de pronto todas estas emociones a flor de piel puede hacer que te duela más, porque en realidad tiene que ver con eso también, ¿no? Y entonces comienza la gente a llamarte y a vamos a orar por ti y ya tú vas a ver, ¿y a qué médico vas a ir? Y entonces empiezan las preguntas y tú no sabes que tú vas a contestar. Y esa pregunta es bien importante. La selección del médico, no solamente desde el punto de vista clínico y médico, sino desde el punto de vista también espiritual. ¿Cómo un médico se convierte en un acompañante fundamental en el proceso de sanación de los pacientes? ¿Cómo fue tu experiencia con tu médico? Pues mira, el camino fue un camino de unos cuantos meses, largos meses. Primero porque yo quería la certeza, primero que la palabra del Señor dice que Él sanaba a todos y Él sanaba a muchos. Así que yo comienzo en ayuno, en oración, en búsqueda de su palabra, todas las escrituras que hablaban de sanidad. Eso fue lo primero. Así que yo fui el médico por excelencia y comencé a declarar la palabra, ¿verdad?, en mi casa. Yo no tomo la decisión tan pronto porque a los 3 meses, yo se lo digo a mi mamá, tal vez a los 3 meses, más o menos, y mi mamá la diagnostican con cáncer en medio de mi proceso. Así que parte de lo que hago es esperar a que ella pase su proceso para entonces luego pasarlo yo. Fue terrible ver a tu mamá pasando por un proceso que se suponía que eras tú, pero esa misma fuerza que yo vi en ella, esa entereza que vi en ella fue la que me hizo también a mí luego, cuando me tocó el momento, pues entonces poderlo pasar. Para hacerte la historia larga corta, me llevaron a unos cuantos, me refirieron a unos cuantos médicos, pero no eran las personas. ¿Por qué? El primero me dijo, pues mira, yo voy a hacer, de hecho él no vive ya, yo lo que voy a hacer es que te voy a meter a sala, y cuando te metas a sala, ahí voy a hacer la biopsia, y voy a verificar si está regado o lo que sea. Y yo me le quedaba así mirando como, él me está diciendo que él me va a meter a sala, y que al final yo no voy a saber si lo tuve, si no lo tuve, porque él simplemente va a cortar el seno y punto. O sea, se fue. Y cuando yo despierte, estoy despierta sin un seno. ¿Ok? Y así mismo se lo dije al doctor y dije, doctor, explíqueme bien. Y él me lo explicó y yo dije, ok, pues muchísimas gracias, cogí mis cositas y me fui. Esa tarde yo lloré en ese estacionamiento de ese hospital, lo que tú no tienes una idea. Luego me refieren a otro. Y cuando me refieren a este otro, me dice, verdaderamente, sí, Maribel, tenemos que hacer, o sea, tiene que ser radical,
por la manera en que está ubicado, el tumor y todo esto. Así que sí, lo que te dijeron es correcto. Y yo estaba haciendo ya los planes para operarme cuando recibí una palabra de parte del Señor diciéndome como si no estaba lista, pues no lo hagas. Así que seguí orando y esperé. Llamé el lunes y dije, no estoy lista. Él no era. Seguí buscando otros médicos y ahí entraron unas grandes amigas y demás. Y esta persona me dice, mira Maribel, yo te voy a llevar a este cirujano, que es muy amigo mío. Yo sé que tú no estás lista, pero yo quiero que él te vea. Y vamos a ver qué va a pasar. Y yo fui a donde el doctor, y yo le digo en un libro que escribí, le pongo Dr. M, divino él, maravilloso. ¿Y qué pasó distinto con ese doctor? Pues cuando yo les cuento toda la historia y todos los meses que llevaba haciéndome todos los chequeos y él lo mira y me dice, yo no te puedo obligar a tomar decisiones, ninguno de nosotros te podemos obligar, tú eres la única. Y así mismo me lo decía mi radióloga y me lo decían en otros lugares. ¿Qué tú quieres que yo haga? Me dice él. Y fíjate, a veces pienso que eso fue una de las preguntas que el Señor hacía. ¿Qué tú quieres que yo haga, verdad? Y yo le dije, yo quiero que usted camine conmigo el camino de la fe. Hasta que yo esté lista y encuentre los médicos que son. ¿Y qué le respondió? Porque él era un cirujano general. Y él me dijo, sí, lo voy a hacer. Y por meses él estuvo cotejando, haciéndome pruebas. Y en un momento determinado, recuerdo como ahora, me dijo Maribel, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero síguelo haciendo. Eso no ¿Y qué es lo que estabas haciendo? Y lo que estaba haciendo era orando, ayunando, alabando al Señor. Yo me metí en mi casa y en muchas ocasiones las personas a veces quieren estar con ese paciente y es bonito, es lindo, que sí, uno necesita la compañía. Pero mi consejo para, ¿verdad?, pacientes que lo estén viendo es que en ocasiones hay que separarte del ruido allá afuera, ¿verdad?, de todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque tú vas a oficinas médicas y alguien recurrió en el cáncer. Sí. Y alguien se murió porque no todo el mundo tiene la bendición. Fijar la mirada solamente en Dios. Definitivamente. Abandonarse completamente. Sí, y verdaderamente provocar la fe. ¿Y qué sería provocar la fe? Tienes que leer la palabra. En la palabra el Señor te dice, tú eres mi hija amado, tú eres mi especial tesoro, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios. Y esa palabra, declarándola, creyéndola, es la que va a hacer que tu fe crezca. No hay de otra. No es el positivo, ay, sí, sé positiva, Joan, sé bien positiva. Ajá, ¿y con qué me como eso? No, es que tiene que venir un alimento mayor y el alimento definitivamente es la palabra de Dios. ¿Dirías que tu fe creció en este proceso de enfermedad? Sí, creció. O sea, ¿sirvió para algo? Sí, definitivamente. Y ahorita, ¿verdad?, que fuera de cámara te comentaba que hubo una noche en que yo decía, dime cómo se llama esto. Esto tiene que tener un nombre y apellido, tiene que haber pasado algo. Te digo, soy preguntona. Y luego de toda una noche en gemido, en oración y en estar con su palabra tan hermosa que me dice, y fue también en una Navidad, me dijo, porque yo sé los pensamientos, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de paz y no de mal. Lo que tienes no te lo di yo. O sea, él confirmó que a mí no me eches la culpa y quiero también dejarlo saber. En ocasiones pensamos y creemos, y pues eso vendrá no sé de dónde, que Dios está sentado en su trono diciendo, a este le voy a dar esto, a este le voy a dar el otro. No, Señor, Dios es bueno y Dios es amor y eso no cambia. Pero claro, estamos en un mundo caído, en un mundo con muchísimas situaciones y nuestro cuerpo, así como los autos, como las computadoras, se gastan. Y en ese proceso, Maribel, ¿nunca pensaste abandonar la fe? ¿No te pasó por la cabeza decir, no, ¿sabes qué, Señor? Pues olvídate, yo no sé si creo en ti. Ay, nunca. O sea, que te mantuviste firme. Sí, no, yo lo amo y él es mi papá, mi esposo, mi CEO, él es mi todo. Definitivamente es un proceso donde cada cual lo experimenta a su forma, ¿no? Pero se da se puede dar esa dinámica de dudar incluso de la propia existencia de Dios, de cuestionarse si realmente está escuchando a uno o no lo está escuchando. Pero creo que lo importante es que aunque uno tenga esos cuestionamientos que podríamos llamar incluso hasta normales, claro que sí, existe esa comunicación. Es decir, comunicar, hablar con Dios. Eso es así. Y tener ese diálogo. Entonces, en medio de la enfermedad, Maribel,
pueden pasar muchas cosas. Hay quienes piensan que los religiosos, las personas creyentes, nos gusta sufrir como si fuéramos masoquistas, como si nos gustara el sufrimiento, Exacto. pero no. Lo que pasa es que vemos en estas instancias de profundo dolor, de profundo temor, de angustia, oportunidades para crecer Claro. en la confianza en Dios y en el abandono a la voluntad del Señor, que son cosas muy diferentes. Entonces uno enfrenta el reto de la fe desde otra perspectiva, el reto del sufrimiento desde otra, o la enfermedad desde otra perspectiva. Y saber que no, o sea, todo aquel, ¿verdad?, que cree en el Señor Jesucristo sabe que Él también pasó por tantas situaciones y Él es nuestro Señor. Y que hizo muchos milagros de sanación. O sea que... Y que todavía ocurren. Y hay personas que en otros países, pues yo también de hecho fue un tiempo para yo leer y ver que, Señor, en otros países tienen tanta fe que en efecto los milagros ocurren a diario y a cada momento. Nosotros tenemos tantas otras cosas. Y el que quiera saber, ¿verdad?, de ellos, que busque, porque el que busca encuentra. Exacto. Ahora, el que está decidido a que no va a creer en los milagros, porque no, eso ni aunque se lo muestren y se lo corroboren, de la forma que sea, lo va a creer. Pero el que de verdad tenga esa inquietud, que se dé la oportunidad, ¿verdad, Maribel?, de conocer sí, tantos testimonios de personas que han sido sanas con la ayuda médica, pero también en ocasiones por eventos sobrenaturales que no tienen explicación. Mira, yo iba a las oficinas de todos estos médicos que te estoy hablando y en medio del proceso y oraba por otros, porque es que hay un acompañamiento dentro de y lamentablemente tuve acompañamientos de personas que hoy no están con nosotros, pero están con el Señor, y yo creo que lo más importante aquí es saber para dónde tú vas y con quién tú estás. ¿Quién es la persona que va a estar contigo en esto? Bueno, ¿Para bien o para bien, verdad? Y como esta experiencia de vida te sirvió para tanto, ¿verdad? No solamente para amar más al Señor y crecer en tu fe, también rindió fruto. Ay, sí. Y publicaste un libro. Me gustaría Sí. que nos hables un poco. Mira, qué lindo. Cómo este libro puede servirle a las personas que estén pasando por una situación de cáncer. Claro que sí. Pues mira, es 12 rounds para combatir el cáncer, un testimonio de fe y esperanza para el paciente y cuidador. Enséñalo en la pantalla. Aquí. Gracias. Pues mira, este libro nace inmediatamente que yo recibo ya de parte de él, ya teníamos los médicos y me dijo, vas a pasar por el proceso. Y yo le dije, ¿cómo yo voy a pasar? Y él me dijo, round and round. Sentí su voz diciéndome round and round, como los boxeadores. Y yo creo que paso como a él siempre paso. está así, con uno, ¿verdad? Pues yo decía, yo creo que tú me veías cuando uno está con el Tito Trinidad de la vida y todo esto, ¿verdad? Así que, amén de las personas que no le gusten, sabemos que el boxeo es algo, pues, violento, pero en ese momento era la manera en que yo lo pude entender y así lo pude, ¿verdad?, interpretar. Y era así, era paso a paso. Y me decía, tú no puedes completar una carrera sin terminar el primer round. Y normalmente, y cuando lo vemos, ¿verdad? Si vemos la analogía, ese boxeador tiene una esquina. Y esa esquina lo entrena, está con esa persona, le da los consejos, está todo el tiempo acompañándolo. Pero si te fijas, cuando él va al cuadrilátero, va solo. Y el paciente de cáncer o de cualquier otra enfermedad, quien recibe la quimioterapia, es el paciente. Quien estira la mano y le sacan sangre y le ponen, es el paciente. Podemos decir, yo estoy contigo, te voy a acompañar, pero a veces escucho, sé lo que siente. No, usted no diga, ¿sabes lo que siente? Claro. Si usted no ha pasado por esto, ¿verdad? Te puedo entender. Y dice, bueno, no, pero no me puedes entender. No, exactamente. Sí. Así que es ese paciente el que va solo a ese cuadrilátero con este gran gigante que se puede llamar cáncer o se puede llamar cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Mayweather. Sí. Sí. Así que ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que hacer primero. Bueno, Coto, ¿verdad? Que no. También. Caramba, exacto. Que también vamos a usar nuestros campeones. Y cagüeño también, como yo. Mira, pues este libro lo que tiene es un recuento de las diferentes, ¿verdad?, pasos por las cuales yo tuve que caminar ese trayecto, pero también quise, como me pasó, darles unas herramientas de cartas, borradores, para poder reclamar algún servicio que haya sido en un momento negado por su plan médico. Ahí me pasó y lo tuve que hacer así, puertita a puertita.
poder solicitarle ayuda a organizaciones sin fines de lucro para lo que sea, desde su peluca hasta alguien que lo lleve a las citas, o sea, hay cartas borradores para eso. O sea, que tiene material práctico para el paciente. Correcto. Aparte del testimonio. Claro, sí. el testimonio. Y también hay palabra de Dios, esa palabra que a mí me servía cada vez que necesitaba una palabra de aliento, que le tengo que decir que es como el desayuno. Era todas las mañanas y cada vez que salía de la quimioterapia me encerraba con el Señor a adorarle, a buscar su palabra hasta que me quedaba dormida. Pues todo aquel que esté interesado, ¿verdad?, en conocer de esa experiencia. Ay, sí. Y tener este libro como un recurso para enfrentar la enfermedad suya de un ser querido, pues lo puede conseguir. Maribel, ¿y cómo dirías tú, o si nos puedes hacer alguna anécdota de algún evento o de cómo Dios se manifestó en medio de la enfermedad de formas misteriosas, por decirlo de esta manera? ¿Te pasó algo que tú dirías, bueno, esto no hubiese pasado si no fuera porque realmente Dios estaba caminando conmigo? Encontrar a mi doctora fue así. Luego de haber caminado tanto, yo voy cada día que uno va como paciente en este proceso, cada día los sobres amarillos son más de todas las pruebas y siempre las tienes que llevar a muchos de estos sitios, ¿no? Así que yo voy todavía buscando la famosa o el famoso doctor. Y me envían a esta oficina en San Pablo, a esta oficina que hay 5 doctores, pero yo no sabía ni quiénes iban a ser ni cómo era. Justo al frente me encuentro a un representante médico, yo le digo mi ángel maravilloso, y él lo primero que mira son los sobres, y luego me mira a mí, y él en ese momento sabe que algo estaba sucediendo con Maribel, y tan pronto nos encontramos, él me dice, ¿qué pasó? Y le cuento. Tan pronto le cuento, me dice, yo te voy a decir algo, yo creo que yo tengo la doctora para ti. Y de hecho, viene por ahí. Y venía en el mismo pasillo. Y él le dice, doctora, ella va a ser su paciente. Esa misma tarde, y así fue. La doctora fue extraordinaria. En ningún momento me recriminó de que yo llevaba tanto tiempo sin tratamiento o que había ido a otros sitios. Al contrario, ella simplemente me recibió con una sonrisa y así mismo es ella. Y si alguien quiere saber, tengo fanpage, se llama igual, y allí está ella. Y me dijo así, ok, esto es lo que vamos a estar haciendo. Me mostró el protocolo, me dijo, mira, esto es lo que vamos a estar haciendo contigo. ¿Cuándo comenzamos? Y yo dije, Señor, tú estás en todo. Y desde ahí. Y lo que me contaste, y es una linda amiga. Y me contaste de la reacción a las quimioterapias, que fue atípico, ¿no? Que no... Ah, bueno, sí. Amén de que, por otro lado, solamente un poco de malestar. Y ya te digo, yo llegaba y yo comía de todo. Pero absolutamente de todo, sí. Almorzaba de todo y después me iba a adorar al Señor y no tuve ninguna reacción más allá de sí se cae el cabello. Pero no tuviste vómitos, no, náuseas, diarrea. No. De hecho, fue uno de los tiempos que más trabajé, te podría decir. Wow. Yo solamente salí cuando ya era una quimioterapia mucho más fuerte, porque pasé por todos los procesos, y luego tomé radioterapia, 36 radioterapias, y yo iba luego a trabajar. Y aquí estás hoy para contarlo. Y aquí estoy, y de verdad que yo, cuando me preguntan qué es tener éxito, te puedo decir tener vida hoy. Eso sí. No hay más nada, o sea, tener la vida, y esto es necesario para otros, porque yo quiero... Los milagros no son para 1 o 2 personas. Esto no es así, no es que hay no es para unos privilegiados. No, Señor, no. Pero hay que creerlo. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo, esa es la clave. Es Maribel, y cuéntanos, ¿puedes contarle o compartir con los que nos escuchan alguna palabra de aliento que esté en tu libro, que claro para ti sea, ¿verdad?, particularmente especial? Sí, ¿algún claro mensaje que quieras compartir? El libro es bien interesante y se lee bien rapidito. Mira, ya, del primer round, te voy a leer palabra de fortaleza. Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Exactamente estoy haciendo eso. No voy a morir, voy a vivir, pero tengo que contar. Y uno tiene que dar testimonio. Yo no sé si tú te acuerdas de cuando a mí me gusta mucho esa historia en la Biblia, cuando vinieron los 10 leprosos, ¿verdad? Claro que sí. Y los sanó el Señor, le dijo, por el camino serán, y en este camino el Señor me sana. Pero ¿qué le dijo después? Vayan a donde el sacerdote para que contaran, ¿verdad? Lo que había pasado, dieran ese testimonio. Y solo uno regresó a dar las gracias. Y yo creo que es bien importante que en todo este proceso tenemos que regresar a Dios y decirle, Señor, gracias, porque
me sanaste porque tengo propósito y el propósito te tiene que saber, lo tenemos que compartir. Pues gracias, Maribel. Ay, gracias a ti. Gracias por compartir conmigo tu historia de sanación y gracias pues a Dios por tu vida y por el testimonio que puedes compartir con los demás. Muchísimas Así gracias. que será hasta la próxima ocasión aquí en Religión con Calle.